Y un privilegio para este servidor compartir con ustedes la palabra de Dios. Me acompaña mi familia en esta hora. Las dos jóvenes que cantaron son mis dos hijas, Loreángel y Misiel. Y pues también está mi hermosa esposa, Luzaida de García. Así que hemos venido con el gusto y el placer de compartir con ustedes este sábado y servir para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos entonces a entrar en materia. Vinimos para estudiar la Biblia, ¿verdad que sí? Y me gustaría con ustedes compartir un tema que bien sé que muchos han estudiado y conocen, pero como la Biblia se renueva cada día y cada día las experiencias con la palabra son diferentes, por eso quisiera que podamos tomar el tiempo para abrir e investigar la Biblia. Yo he titulado el tema de hoy Creciendo en unidad. Es cierto que todos los seres humanos tienen deseo de crecer. Esta iglesia quiere crecer. Me decía el pastor que esta iglesia quieren crecer, no solamente en números, sino también en estructura. Quieren hacer un hermoso templo. Y todos nosotros siempre nos proyectamos a crecer. ¿Quién no desea crecer? Algunos no desean crecer. Pero ¿cuántos quieren crecer? Amén, así es. Así que toda persona tiene sueños, aspiraciones y espera, ¿verdad?, tener un desarrollo no solamente familiar, sino también económico, social, en todos los aspectos de la vida. Pero hay un punto importante que hoy quiero compartir con ustedes y es cómo nosotros como iglesia podemos crecer y dónde encontramos la fortaleza y los secretos para crecer de una manera armoniosa, unida e integral como pueblo de Dios. Así que quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 25, libro de Mateo capítulo 25, para que allí entonces podamos leer un pasaje de la Sagrada Escritura, libro de Mateo, abrimos nuestras Biblias, capítulo 25. Dice la Sagrada Escritura, leemos del versículo 14, dice así: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. La parábola de los talentos, todos la conocemos, ¿cierto? Y nos presenta a un padre o un hombre que tenía un buen negocio. Y entonces llegó la hora de hacer un viaje y a través de ese viaje, antes de irse de viaje, pues entregó a sus siervos, ¿verdad? Dice la Biblia que entregó talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y luego dice que se fue. Pero lo interesante es que dice que a cada uno se lo entregó según su capacidad. Así que el Señor conocía a cada persona, conocía a cada uno de sus siervos y pues le entregó a ellos, ¿verdad?, un bien o una propiedad en menor o mayor grado, pero todos recibieron algo. Así que la primera realidad que nosotros nos encontramos al leer esta parábola es que nadie tiene excusas delante del Señor en pensar que lo que tiene no vale nada. Para Dios todo tiene un gran valor porque a cada persona se le ha dado según su capacidad. Así que las habilidades, los talentos, ¿verdad?, que usted posee tienen un valor delante del Señor porque todos tenemos algo que Dios nos ha confiado y nos ha conferido. Todos tenemos algo. Hay personas que dicen, bueno, yo realmente no tengo nada, a mí Dios no me dio ninguna capacidad. Son personas que a veces sienten que no tienen el potencial que otros tienen o se comparan con otros y dicen, a mí me gustaría ser como aquel. Mira, ese sí trabaja, sí predica, sí hace y se afanan en querer ser e imitar a otros. Pero lo importante que encontramos en la parábola es que cada persona tiene sus propias capacidades
y tiene sus propias habilidades que Dios le ha dado. El secreto es cómo nosotros podemos experimentarlas, ponerlas en práctica y utilizarlas según el propósito por el cual Dios nos las ha entregado. Y entonces, para entender un poco cómo Pablo explica el concepto de los dones espirituales, yo quiero llevarlos ahora al libro de Efesios, porque Jesús habló la parábola, ¿verdad? Y dijo que a cada quien se le dio. Y más adelante vamos a estudiar un poco más sobre la parábola, pero vamos ahora a ir directamente al libro de Efesios capítulo 4, que también habla de dones, pero desde otra perspectiva, aunque con el mismo significado. Libro de Efesios capítulo 4. ¿Tienen su Biblia abierta? Leemos de las Sagradas Escrituras. El libro de Efesios dice así. Pero acá, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense lo que dice. A cada uno de nosotros nos fue dada ¿qué? La gracia según la medida del don de Cristo. Y el 8 dice, por cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad? Cristo. Cristo Jesús subió a lo alto y dice que el que subió fue el mismo que descendió, y cuando subió entonces repartió dones para su iglesia. Es decir, quien confiere los dones a su iglesia es Cristo a través del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús estaba hablando de la parábola del Señor que se fue, ¿verdad? Un viaje lejos, y mientras se fue le entregó unos talentos a sus siervos, está haciendo referencia a ¿quién? Estaba haciendo referencia a sí mismo, quien cuando ascendiera al cielo iba a entregar ¿a qué? Le iba a entregar a su iglesia, a su siervo, le iba a entregar los dones para un propósito especial. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor? 1, vamos a leer el versículo 11 y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y comienza diciendo, a fin de, versículo 12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vemos entonces que el apóstol Pablo está diciendo que la razón o el objetivo por el cual Cristo confiere los dones a su iglesia, lo hace, 1, para la edificación de ¿quién? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos. Así que aquí estamos viendo dos áreas interesantes. Una, Dios quiere que haya un crecimiento espiritual en la vida del creyente, pero también quiere que haya un crecimiento cuantitativo en números. Era el propósito de Dios entonces que los dones se convirtieran en un agente de acción para el crecimiento de la iglesia. Por eso dice entonces la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el versículo 13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y yo quiero que nos detengamos un momento acá. 1, Cristo espera que su iglesia crezca en unidad de la fe y del conocimiento de Jesús. Es decir, que a medida que nosotros nos relacionamos o ejercitamos nuestro ministerio, nuestros dones, nosotros tendremos un crecimiento de relación con Jesús cada día más. Aún tendremos una medida o una estatura. ¿Cuál es la medida del crecimiento del cristiano? En el desarrollo de la vida del crecimiento del cristiano, la estatura o nuestro molde al cual nosotros tenemos que seguir es Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero saben, muchas veces los seres humanos se han colocado sus propias estaturas, sus propios moldes, sus propios modelos. Aún nosotros utilizamos
los estándares de comparación y decimos, me gustaría ser como, me gustaría ser igual a. Pero nos olvidamos que la medida que Cristo quiere para cada uno de nosotros es el mismo. Que el crecimiento que espera en nuestra fe y en nuestro conocimiento nos lleve cada día a asemejarnos más y más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso usted no tiene que preocuparse si tiene pocos o tiene muchos dones. Lo que tiene que preocuparse es que su crecimiento sea continuo, porque la medida a la cual Cristo espera es que usted llegue a ser semejante a Él por la gracia de Cristo Jesús. Si usted quería ser como el pastor, como el anciano, si quería ser como el hermano que canta y usted no canta, dice, oye, yo no canto, pero me gustaría cantar. No se esté afanando por ser semejante a. Nuestra estatura o nuestro modelo o nuestro nivel que debemos alcanzar no somos nosotros mismos. No son estándares humanos. No es el comparativo del yo con el que está a mi lado. Es el comparativo de mi persona con Cristo Jesús. Entonces, ahí tengo el modelo. No debo ver a los lados. ¿Cuál es mi modelo que debo ver cada día? Cristo Jesús. Así que el ideal del crecimiento del cristiano es Jesús. No podemos crecer si estamos mirando a otras personas. Y saben, a veces cuesta y es difícil entender este concepto. A veces cuando un hermano se está quejando porque hay problemas en la iglesia, nosotros le decimos, hermano, pero ve a Cristo. Y sí, ¿cómo va a decir que ve a Cristo? ¿No le ha pasado eso? Pero usted no ve lo que está haciendo el que está a mi lado. Es verdad, pero mientras nuestra visión esté orientada hacia el que está a mi lado, el crecimiento del creyente se estanca, se atrasa, porque el molde y la medida que Cristo espera es que seamos semejantes a Él. Ahora, el versículo 14 dice algo interesante. Dice así: así, cuando el creyente ha experimentado un crecimiento exponencial en Cristo, cuando el creyente ha crecido en fe y en conocimiento de Jesús, cuando el creyente ha tenido una experiencia constante con Él, miren lo que dice el apóstol: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por cualquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Toda persona cuando entra a la iglesia de Dios, decimos que nace como un niño, ¿cierto? Nacemos de nuevo. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo y del agua no podrás ver el reino de Dios. Y él dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? En la vida espiritual sí se nace de nuevo. Se tiene una renovación espiritual y usted nace como un bebé, como un neonato espiritual. Pero se espera que cuando un niño nace, crezca, ¿cierto? De hecho, si usted tiene un bebé y pasa 1 año, 2 años, 3 años y su niño todavía sigue pequeño, ¿qué hace usted? Corre urgentemente al médico porque sabe que hay un problema de fondo en el niño, ¿o no? O supongamos, usted ve que el niño está creciendo y ya tiene 10 años y sigue comportándose como un bebé pequeño. Tuvo un desarrollo físico, pero el desarrollo mental, ¿qué pasó? Y entonces usted se preocupa y va ¿a dónde? Al médico a ver cuál es el problema que tiene su niño. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Cuando nosotros tenemos una relación constante con Jesús, cuando nos conectamos con la palabra de Dios, cuando hacemos de Cristo nuestro amigo y estamos constantemente unidos con Él, cuando estamos ejercitándonos, entonces tendremos un crecimiento y dejaremos de ser niños espirituales para ser adultos espirituales. Pero tristemente muchas veces pasan años y años y años y terminamos siendo niños espirituales. No en lo que el Señor dice, no, que debemos ser como niños, pero para hacer las cosas malas. O sea, debemos ser inocentes. Pero en lo espiritual no podemos quedarnos siendo niños porque necesitamos madurez para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y saben, cuando nosotros no hemos madurado,
porque no estamos constantemente alimentándonos de la palabra del Señor y del conocimiento de Cristo, podemos caer presa fácil del engaño. El apóstol decía, para que no sean presa ¿de quién? De las personas que con artimaña van engañando a las personas para confundirlo de la verdad. Y quiero decirle, mis hermanos, a mí muchas veces me preocupa porque la falta de conocimiento de la palabra de Dios de nosotros como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, que tenemos 15, 20 años en la iglesia de Dios, a veces caemos en trampas y engaños. Parece que no tenemos la madurez espiritual, parece que no hemos desarrollado nuestra mente en el conocimiento de la palabra. Y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que algunos andan preocupados y andan pendientes de lo que sale en el periódico, pendiente de una nueva fecha de la segunda venida de Cristo Jesús, y sale alguien diciendo, mire, yo hice un estudio de la profecía y determiné que en el 2030 Cristo viene. Y los que están como niños espirituales dicen, gloria a Dios, ya Cristo viene pronto. Y se alegran. Aún otros andan pendientes de lo que hacen los religiosos del mundo, de lo que ocurre. Y cada día están leyendo los periódicos ahí para sacar un sermón de lo que dijo el periódico en la mañana. Esos son niños espirituales que no están alimentándose de la palabra de Dios y que están atentos de lo que está ocurriendo. Hoy en día está muy en moda las vacunas, el chip que le van a meter a la gente, toda una serie de conceptos que se filtran por las redes sociales, y los que no han madurado en el conocimiento de la palabra andan ahí aterrorizados. Ahora nos van a poner un chip, viene la ley dominical con un chip, un código barra en la mano y en la frente, y andamos publicando con nosotros como creyentes por las redes sociales esta información sin corroborar que eso no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nos distraemos, y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros podamos caer presa del sensacionalismo y la especulación por falta de conocimiento y por falta de madurez espiritual en Cristo Jesús. Por eso alerta el apóstol y dice, Cristo los dio los dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que usted aprenda a crecer, para que usted se desarrolle y no sea engañado por cualquiera que viene diciendo algo que no es un así dice Jehová. Entonces nos emocionamos y comenzamos a mandar cadenas. Saben, cuando estaba en Venezuela constantemente me tocaba estar, por así decirlo, respondiéndole a los hermanos que mandaban cadenas con mensajes distorsionados totalmente de lo que nosotros creemos en la verdad en Cristo Jesús, y diciendo, hermanos, no publiquen esas cosas, ustedes estudien la Biblia, lean el Espíritu de Profecía para que tengan información de primera mano y sepan cuál es el mensaje que nosotros creemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero muchos están como niños espirituales, nada más ansiosos, y a través de las Sagradas Escrituras nosotros podemos alcanzar crecimiento y madurez en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo opera? ¿Cómo opera? Porque el Señor espera, ¿verdad?, que nosotros podamos tener un crecimiento tanto teórico, pero también quiere que tengamos un crecimiento práctico, porque es lo que lleva el desarrollo. Miren lo que dice el versículo 15 en adelante. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Y ahora el apóstol hace una analogía interesante entre lo que es el cuerpo y la iglesia. Y miren esta analogía, el apóstol está diciendo, ¿verdad?, que cuando nosotros crecemos, dice que debemos crecer en todo según la cabeza. ¿Quién es el que debe gobernar a la iglesia? La cabeza, que es Cristo Jesús. Y entonces cada miembro es parte del cuerpo de Cristo. Ahora fíjense cómo el apóstol relata este crecimiento. Dice así, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos, fíjense lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está hablando que el conocimiento de Cristo y la práctica de los dones espirituales
ayudan a un crecimiento de la iglesia de Dios en diferentes áreas. Uno, como dije al principio, en conocimiento, pero también en número, en acciones. ¿Y cómo se opera? A través de la torre de control que es Cristo Jesús, la cabeza. Dice que todo el cuerpo funciona de manera armoniosa, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y esta expresión me gusta mucho porque dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Según qué? Significa entonces que la única forma que la iglesia de Dios crezca y se desarrolle es cuando cada miembro asume su compromiso y su responsabilidad según el don que se le ha conferido por el Espíritu Santo. Lo repito, la iglesia de Dios crece cuando cada miembro asume la responsabilidad en poner en práctica el don, el talento, la habilidad que Cristo le ha dado por su Espíritu Santo. Una iglesia no puede crecer si 2 o 3 trabajan. Porque la parábola dice que el Señor a todos le dio, a uno más y a otro menos, pero todos recibieron. Y el apóstol está diciendo que Cristo entonces gobierna la iglesia y Él fue el mismo que confirió los dones a la iglesia para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para el crecimiento del creyente, pero también para el crecimiento de la iglesia como tal. La operación es posible cuando cada uno pone su parte. Y esto es entendible. Imagínese usted que usted comienza a crecer y un brazo deja de crecer. Tiene un problema, ¿cierto? Está en problemas. Pero vamos aún más. Si todo el cuerpo está funcionando y un miembro se paraliza, ¿qué pasa con el cuerpo? Si yo voy caminando y una pierna me falla, ¿qué voy a hacer? Me voy a caer. Si voy caminando y los ojos me fallan, ¿qué voy a hacer? Voy a tropezar. Así que la analogía que el apóstol quería presentar es que la unidad de la iglesia en el cumplimiento de cada uno del deber en la parte que le corresponde es lo que asegura un crecimiento armonioso de la iglesia de Dios. El asunto es que nosotros podamos descubrir en qué área o en qué lugar o en qué ministerio me ha puesto el Señor dentro de su iglesia para que yo sea parte del crecimiento. Y a veces nosotros decimos, no, eso es tarea de los dirigentes, que ellos organicen, planifiquen. Y nosotros nos convertimos entonces en adoradores pasivos, que solamente nos sentamos para recibir. Pero el apóstol está diciendo, no, aquí no hay tiempo para la pasividad. El tiempo que hay es para la acción. Para que cada uno se comprometa con Cristo en el talento que le ha conferido y lo ponga en operación. Un ojo en operación, un brazo en operación, un hígado en operación, un corazón en operación. Es verdad que algunos órganos son vitales, pero todos son necesarios. Todos son indispensables para el funcionamiento armonioso del cuerpo. Asimismo, todos y cada uno de los miembros somos necesarios para el desarrollo armonioso del cuerpo de Cristo Jesús. Y a menos que nosotros, hermanos, entendamos este concepto, seremos niños espirituales. Porque los niños funcionan de la siguiente manera. Un niño necesita atención, ¿sí? Cuando el niño no se le da lo que pide, llora y hace pataletas. Entonces los niños espirituales, si no le dan un buen sermón, se queja del predicador, ¿cierto? Si no lo visitaron en casa, se queja porque no lo visitaron. Y yo que estaba necesitado y nadie vino a orar por mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha alcanzado una madurez espiritual para ya dejar de depender espiritualmente, por así decirlo, de otros y convertirse en bendición para ayudar a otros que vienen a ser niños espirituales en la iglesia de Dios. Así que a medida que nosotros vamos entonces creciendo, desarrollándonos, vamos entonces adquiriendo experiencia espiritual.
Y es una dinámica cuando yo comienzo a ejercitarme y cuando yo comienzo a desarrollarme y cuando yo comienzo a hacer y cuando yo comienzo a trabajar y cuando yo me comprometo con Dios y cuando pongo a desarrollar un ministerio en la causa de Cristo, por obligación usted va a crecer. Porque la exigencia de trabajar para otros te ayuda a madurar y a crecer en Cristo Jesús. Y hágalo por prueba. Comienza a enseñar a otra persona la Biblia. Y usted se dará cuenta que cuando esa persona comience a preguntarle y usted no sepa qué responderle, usted va a llegar a su casa a estudiar porque tiene que darle respuesta a esa persona. ¿Sí o no? Es así. Monte una clase de cualquier cosa. Y cuando las personas comiencen a preguntarle, si usted no conoce, usted va a llegar a casa a estudiar ¿para qué? Para aprender, para poder enseñar. Y saben, eso era lo que el Señor quería. Que a medida que nosotros nos ejercitamos y nos desarrollamos, aprendemos. Por eso hay una frase acuñada muy popular, porque salvando a otro te salvas a ti mismo. Pero es que es una realidad. Por eso entonces el apóstol dice que cada uno de nosotros que estamos unidos como iglesia, trabajando según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Mi pregunta es ahora, ¿qué estoy haciendo yo y qué estás haciendo tú con los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Se están desarrollando? ¿Estás creciendo? Miren lo que dice la parábola y volvamos al libro de Mateo capítulo 25. Dice así. Versículo 16. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió dos ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjense, la parábola dice que cada uno recibió, pero de los 3, 2 solamente comenzaron en acción, trabajaron. ¿Y cuál fue el resultado? Crecimiento. Hermanos, hay una ley natural. Todo lo que trabaja se fortalece. Lo que no se ejercita se debilita y se atrofia. Así que los siervos que recibieron 5 y 2 talentos trabajaron y eso le produjo 2 y 5. Pero el otro, ¿qué hizo? Aplicó la ley de la pasividad, se sentó a esperar que su señor viniera para entregarle lo que había recibido. ¿Qué les parece? Pero ciertamente, en algún momento el Señor vendrá para pedir cuentas. Y fíjense, dice, después de mucho tiempo, versículo 19, regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y se acercó el que recibió 5 y trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Saben, no hay algo más maravilloso que dar una buena noticia, ¿cierto? Y usted viene con gozo. Cuando usted trabaja y ve el fruto de su trabajo, usted viene y se alegra, aún puede hasta celebrar. Yo me imagino aquellos 2 siervos llegaron a la casa allá frente de su señor con una sonrisa de oreja a oreja. Estaban felices. Habían visto el crecimiento y el fruto de su trabajo. Habían visto los resultados de su esfuerzo.
Dios había multiplicado lo que ellos habían recibido y ahora podían rendir cuenta con gozo. Pero no solamente podían rendir cuenta con gozo, sino que su Señor se alegró con ellos y los hizo partícipe de su gozo. Y le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor solamente podrán experimentarlo los que trabajan para Cristo Jesús. Si usted siente que su vida está decaída, que ya no tiene ánimo de venir a la iglesia, que su fe está flaqueando, que usted está debilitado, ¿saben qué se llama eso? Está necesitando trabajar por Cristo Jesús. Eso es todo. Esa es la cura más eficaz contra el desánimo, contra el desgano, contra la falta de espiritualidad, contra la falta de amor, con todos los problemas y los males de la iglesia. Trabajar para Cristo es el remedio eficaz, porque usted recuperará el gozo de Cristo en su corazón. Pero saben, llegó el último. También tenía que rendir cuenta, porque nadie está exento de rendir cuenta delante de Cristo. Entonces llegó así, ¿sí? Como el niño cuando hace algo malo o trae una mala nota del colegio y llega así escondiendo el examen o escondiendo la evaluación para que mamá no le pregunte, pero en algún momento la mamá le va a preguntar, ¿sí o no? ¿Y cómo te fue? Bueno, ese profesor es tremendo, mamá. Mira, si tú supieras. Así llegó este siervo y mientras los otros llegaron contentos dando buenas nuevas, este siervo llegó cabizbajo, con excusa, con pretexto y diciéndole: Señor, bueno, aquí está, mira lo que es tuyo. Yo lo guardé, no lo perdí, no lo extravié, aquí está completico, tómalo. Y saben, mis queridos hermanos, una de las expresiones tristes que se encuentra en la Biblia es en el versículo 26. Dice: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces dijo: quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En algún momento tendremos que rendirle cuenta a Dios por todos los dones y talentos que fueron conferidos a cada uno de nosotros. Pero saben, yo me gozo hoy en saber que tú y yo somos parte de la iglesia de Dios y que hoy tenemos la oportunidad de experimentar el gozo del Señor trabajando para Cristo Jesús. Que tenemos fuerza, tenemos vida, todavía tenemos salud, y aunque la salud esté un poquito así debilitada, pero tenemos el gozo de Cristo en nuestro corazón. Y ese gozo debe ser el que nos mueva y nos motive para que la iglesia de Dios crezca. Saben, hay un mundo avasallante del pecado que quiere destruir. Satanás quiere derribar y destruir a todas las personas que él quiera, pero hay un pueblo de Dios que camina victorioso, poniendo en práctica los dones espirituales de la iglesia y que avanza conquistando territorios para Cristo Jesús. Esta iglesia es una iglesia que Dios llamó para que en esta ciudad sea glorificado el nombre de Dios. Para que en esta ciudad se sienta la presencia de Cristo Jesús. Y saben, tú y yo que estamos en este lugar, en esta hora, hemos sido llamados por Dios para cumplir nuestra misión. Dios está esperando a un pueblo que crezca cada día, que se desarrolle, que experimente un conocimiento profundo de la palabra del Señor, que mantenga una relación creciente con Cristo y que ponga en práctica los dones y talentos para que por la operación que cada uno de sus miembros, según la actividad que realiza, podamos ir creciendo en amor en Cristo Jesús. ¿Te gustaría ser parte de ese pueblo? ¿Te gustaría ser parte de ese ejército? ¿Te gustaría poner tus dones y talentos en las manos de Cristo? ¿Te gustaría decirle: Señor, aquí estoy,
Quiero que ese día me des la bienvenida y me diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te gustaría recibir esa salutación? Si es así, entonces levántate en el nombre de Jesús y dile, Señor, cuenta conmigo hoy. Heme aquí, yo iré. Señor, aquí estoy dispuesto. Lo que sea, estoy listo para poner mis dones y talentos en tus manos para trabajar para Cristo Jesús. Si así lo deseas, levántate en el nombre del Señor y vamos a orar en esta hora. Padre eterno, he aquí tu pueblo, el que tú has llamado, Señor, para ser bendición para muchas personas. Nos has dado dones y talentos que esperas que pongamos en práctica para honra y gloria de tu nombre. Queremos crecer en Cristo, Señor. Queremos madurar. Queremos ser hombres y mujeres adultos espiritualmente para aprender a cómo trabajar por otros, para desarrollar nuestras habilidades y nuestros ministerios de manera que podamos alcanzar el mundo, que podamos crecer de una manera exponencial, trayendo personas para el reino de Cristo y que nosotros seamos parte de ese pueblo, que un día se encontrará contigo en las nubes de los cielos y que tú le dirás, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que no esperemos cuando vengas por segunda vez, sino que ahora en nuestros corazones comencemos a experimentar el gozo de la salvación en Jesús y podamos compartirlo con otros cada día. Guárdanos, Señor. Tu pueblo, Señor, aquí en este lugar dice sí, acepto el reto. Y hoy avanzamos en tu nombre. En Jesús lo pedimos. Amén.